Bienvenidos a la red APROFAP, Asociación de Profesionales de la Fase Preanalítica. Bienvenidos a nuestra conferencia. Buenos días. Esta mañana vamos a revisar un tema que esperamos les resulte de mucho interés. El título de esta charla es el de la importancia de la relevancia médica en la etapa preanalítica del laboratorio. En el laboratorio clínico, la relevancia médica es la premisa fundamental. Para ello, necesitamos expander nuestra comprensión de lo que está ocurriendo en el ámbito de la medicina. Carl Sagan nos dice que comprender genera en el ser humano una sensación de felicidad porque le brinda una mayor posibilidad de sobrevivir. Estamos hechos de tal manera, ¿verdad?, que gracias a la capacidad de comprender somos, ¿verdad?, quienes predominamos en este planeta Tierra. Para poder evolucionar, pues necesitamos estar dentro de un proceso de mejora continua. Y queremos mejorar no porque estemos haciendo las cosas mal, sino sobre todo porque siempre existe la oportunidad de hacerlo mejor. Sin embargo, no podemos mejorar sin controlar. No podemos controlar sin medir. No podemos medir sin definir, definir sin documentar, documentar sin observar y observar sin estar conscientes. Esto implica entonces que para poder tener un avance en la dimensión humana, pues tenemos que hacerlo a través de la aplicación del método científico y de las herramientas tecnológicas. Obviamente para esto necesitamos evolucionar nuestra conciencia. ¿Pero qué nos referimos cuando hablamos de conciencia? Pues bien, según la Real Academia Española, tenemos dos niveles de conciencia. Una en la que se escribe con la SC, conciencia, y otra en donde es conciencia sin la S. En la primera se define como el acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. La conciencia humana surge en el momento en que el primer ser humano logra decir yo soy yo, toma conciencia de sí mismo. Por otro lado, al evolucionar esta conciencia, surge la otra conciencia, en donde existe también la conciencia de que somos humanos y podemos equivocarnos. Errare humanum est. El conocimiento del bien y del mal, ¿verdad?, que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y sus actos. Los actos fundamentalmente los propios. ¿La siguiente? La conferencia está enfocada hacia la relevancia médica en el laboratorio clínico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de relevancia? De acuerdo al diccionario de la lengua española, la palabra relevante es sinónimo de excelente, sobresaliente, importante o significativo. Y ya lo decía yo, ¿eh? En el laboratorio clínico, la relevancia es la premisa fundamental. Si nos detenemos un minuto a reflexionar, nos daremos cuenta de que la medicina es la más humana de las ciencias y al mismo tiempo la más científica de las humanidades. Y es precisamente en el laboratorio clínico donde esto cobra vida.
La relevancia médica dignifica el trabajo de los profesionales del laboratorio clínico, en donde habemos médicos, químicos, tecnólogos, etc. ¿Sí? Sin embargo, ¿verdad? Cuando vemos a los laboratorios clínicos, no falta quien ve a estos departamentos tan importantes como fábricas de resultados, en las que los trabajadores lo único que tienen que hacer es procesar muestras, manejar analizadores, apretar botones con eficiencia para obtener resultados económicos, además de resultados confiables y oportunos. Es una visión distorsionada de lo que es la medicina de laboratorio. Los laboratorios clínicos y los profesionales del laboratorio, que debemos reconocer, no es ajena a la realidad que se vive en el mundo y por supuesto en nuestro país, y más aún dentro de la iniciativa privada. La siguiente. Don Avidian, un gran maestro de salud pública y sobre todo en el ámbito de la teoría de la calidad, la teoría y la práctica de la calidad, nos dice que calidad es brindar al paciente el máximo beneficio con el menor riesgo y al mejor costo. Calidad entonces es sinónimo de seguridad, ¿sí? Y todos en un momento dado, ¿verdad?, tarde o temprano, seremos pacientes, como parte de nuestra dimensión humana. En otras palabras, de lo que nos está hablando Don Avidian es de efectividad, eficiencia, eficacia, sinónimos de bueno, bonito y barato. Es efectivo en términos de aptitud, en donde la coeficiente intelectual y la dimensión tecnológica son realmente el fundamento. La eficiencia depende de las actitudes, es el coeficiente emocional y es a donde radica la dimensión humana. Y finalmente, la eficacia, en términos de costo-beneficio, y no estoy hablando de dinero, sino de tiempo, esfuerzo y dinero. De manera que una buena medicina es la que logra dar al paciente el máximo beneficio con el menor riesgo, al mejor costo, buscando la seguridad, que es básicamente la recuperación de la salud, y minimizando la iatrogenia y los costos innecesarios en tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, si vemos, hablar de calidad en el siglo XXI requiere de una dimensión tecnológica y de una dimensión humana, en las que la dimensión tecnológica es lograr que los recursos médicos de vanguardia sean accesibles a toda la población. Vivimos en la era de la automatización, la informática y la robótica. Gracias a estos recursos tecnológicos, este reto es cada día más viable. Sin embargo, existe una dimensión humana que nunca deberemos de perder de vista, que es evitar la masificación y la deshumanización en los servicios de salud. ¿Y en qué momento se da la dimensión humana en el laboratorio clínico? Sin lugar a dudas, en la etapa preanalítica. Justamente cuando el paciente acude al laboratorio, o es más, el paciente está encamado, ¿eh?, en un hospital, y vamos, los profesionales del laboratorio clínico, a su cama, ¿verdad?, para llevar a cabo lo que llamamos simple y sencillamente la toma de la muestra. Un momento prácticamente único, fundamental, porque ahí se inicia todo nuestro trabajo,
que es altamente tecnológico sin duda, pero que tiene esa dimensión humana que se tiene que llevar a cabo con calidad y con calidez. En la atención médica, ya no existe ninguna duda de que el diagnóstico clínico es el punto crítico más importante, ya que del diagnóstico correcto, oportuno, depende el pronóstico y depende el tratamiento y por supuesto entonces depende la recuperación del paciente. Desde el siglo XIX, el doctor José Terrés, gran maestro de médicos mexicanos, nos decía que la clínica sospecha, los gabinetes apoyan, pero los laboratorios son los que determinan. Es un proceso, ¿verdad?, que se pasa de la subjetividad hacia la objetividad, aplicando el método científico y las tecnologías. Entonces hablamos de la medicina basada en evidencia, que es paralela al método científico que describió Descartes: captar un problema, historia clínica, modelos imaginarios, un síndrome, conjeturas, enfermedad, hipótesis, diagnósticos de presunción, verificación, las pruebas de laboratorio y finalmente la toma de decisiones. Si ven ustedes la palabra pruebas, ¿verdad?, es como si estuviéramos en un tribunal, ¿sí?, para que un juez, ¿verdad?, dé un veredicto. ¿Qué es lo que nos pide? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está la evidencia? Por eso es que les llamamos las pruebas del laboratorio. No es de probar, sino es de demostrar. Qué interesante, ¿no? Semántica pura, ¿sí? Niveles de conciencia. Siguiente. Y vean cómo en la actualidad, ¿verdad?, el ciclo de la prueba de un laboratorio pues tiene varias etapas. En el círculo más externo empieza con el paciente, el médico, pasa al laboratorio, regresa al médico y finalmente al paciente. La dimensión humana entonces inicia y termina siempre en el paciente. Y parecería que el laboratorio no tiene relación con el paciente, sino que está el médico, ¿verdad?, a cargo de él, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues tenemos en la siguiente círculo, de afuera hacia adentro, las etapas dentro del laboratorio, donde está la etapa preanalítica, ¿eh? Y hablan de preanalítica, ¿sí? O sea, antes de que llegue al laboratorio, el médico da una pregunta y una selección de pruebas. Luego ya viene la etapa preanalítica con las indicaciones, órdenes, las instrucciones de qué requisitos hay que cumplir para hacer la prueba, la toma de muestras, el transporte, la preparación. Luego ya viene la etapa analítica con la validación, donde entra el control de calidad, y la etapa postanalítica, no solo el informe, sino la interpretación. Hay dos momentos críticos en esto: fortalecernos en la indicación de las pruebas o de los estudios y la interpretación de los resultados. Y ojo con esto, ¿sí? Es algo que en los laboratorios clínicos hemos dejado de lado al centrarnos por demás en la etapa analítica. Lo veremos más adelante. Aquí está. Entonces, el mismo diagrama, ¿verdad?, nos habla de que hay una etapa preanalítica o pre de selección e indicación de exámenes. La toma de muestra, la muestra se transforma en espécimen cuando se centrifuga, se le agrega un anticoagulante, se siembra en una caja de transporte o en un tubo. Entonces ya hablamos de los especímenes, que eran muestras, ¿sí? Ahora son especímenes. Ahí se hacen las determinaciones analíticas y tiene un control interno y un control externo, ¿sí?
finalmente se emiten los resultados y viene la interpretación. Y son esos dos puntos en los que los profesionales del laboratorio clínico tenemos que adquirir más fortalezas. ¿Por qué? Porque mucho de lo demás ya está automatizado en la dimensión tecnológica, mientras que la indicación y la interpretación hasta hoy son fundamentalmente de la dimensión humana. Siguiente. Entonces viene pues la toma de la muestra, ¿verdad? La postura, el tipo de muestra, la duración de la venopunción, torniquetes, contaminación, anticoagulantes, problemas de transporte, etcétera, son importantes. De manera que en los laboratorios debemos tener muchísimo cuidado en todos y cada uno de los detalles que están involucrados en la toma de la muestra, ¿verdad? El laboratorio debe conocer perfectamente todos los datos de variabilidad biológica, porque existen los ritmos circadianos, por ejemplo. Y también en la variabilidad biológica, la edad y el sexo de los pacientes, los grupos de edad, ¿verdad? Todos estos factores son importantes dentro de lo que es las pruebas de laboratorio. Entonces, cuando hablamos de las expectativas y lo reducimos a un solo verbo, resulta que el verbo que mejor refleja lo que hacemos en los laboratorios clínicos es informar. Mientras que el verbo que mejor refleja lo que hacen los médicos es decidir. Decido si lo interno o no lo interno, lo opero o no lo opero, le doy o no un medicamento, le pongo o no una transfusión, lo doy o no de alta. El médico es un profesional de la toma de decisiones. Y nosotros entonces tenemos que presentar una información confiable y oportuna basada en evidencia. Las pruebas de laboratorio, que por supuesto entonces deben cumplir requisitos de confiabilidad y de oportunidad. El verbo entonces, como les decía, que mejor refleja lo que el médico hace, independientemente de que sea un médico general o de cualquier especialidad, es decidir. Es un profesional de la toma de decisiones. Y el mejor médico es el que toma las mejores decisiones, buscando lo que decía yo, máximo beneficio, menor riesgo, mejor costo. Y lo hace en las 3 etapas, la del diagnóstico, la del pronóstico y la del tratamiento. Entonces, para que una prueba de laboratorio sea relevante, pues tiene que ser eminentemente útil. Y para que sea útil en el diagnóstico, pronóstico o tratamiento, pues tiene que cumplir una serie de requisitos. La prueba tiene que estar bien justificada, bien seleccionada, bien indicada, bien solicitada y bien tomada la muestra. Todo esto, si ustedes lo ven, ocurre en la etapa preanalítica. Mientras que en la postanalítica, después de procesarla, bien procesada, vendrá bien informada, interpretada y utilizada. La siguiente va a mostrarnos, ¿verdad?, cómo esto de un 100% de requisiciones, pues no siempre se cubre toda la expectativa. Si hipotéticamente tuviéramos una falla del 10% en cada escalón, al final tendríamos que solamente el 20% de las pruebas resultaron útiles. Hace muchos años yo vi esta presentación, ¿verdad?, de un grupo del doctor Donavedian de Boston, Harvard, y cuando regresé a México y fui al hospital, dije, pues lo voy a validar. ¿Qué fue lo que hice? Pues me tomé las requisiciones, ¿verdad?, de una semana de diferentes departamentos y de hospitalizados y ambulatorios. Y resulta que esto es cierto, ¿verdad? Resultaba que 20% de las pruebas que se mandaban las estaban utilizando los médicos para su diagnóstico, pronóstico o tratamiento. Entonces significa que el 80-90% de las pruebas son inútiles. La realidad es que no.
porque no solamente las pruebas positivas en enfermedad son útiles, existen pruebas negativas que son muy útiles. Por ejemplo, el caso clásico es el del Papa Nicolau. Si logramos que el 95% de los Papa Nicolaus sean normales o negativos para neoplasia, hablamos de que tenemos un excelente programa de detección oportuna de cáncer. Y lo mismo pasa con otras pruebas como puede ser el PSA. De manera que no se vayan con la idea de que solamente las pruebas positivas en presencia de enfermedad son útiles. Prácticamente todas las pruebas son útiles y sobre todo ahora en la que con la transición epidemiológica tenemos el aumento de la expectativa de vida de los pacientes y buscamos que tengan perfiles grandes de pruebas y todas normales o negativas gracias a que sus hábitos higiénicos, dietéticos, su actividad física, etcétera, está siendo efectiva. Entonces las pruebas negativas, ¿verdad?, son de gran utilidad también en el laboratorio clínico. Al siguiente. Ya les mencionaba yo de las 3 etapas, ¿verdad? La etapa preanalítica, la analítica y la postanalítica. Ya en el año 2007, Plevani y Carraro, médicos italianos, publicaron en Clinical Chemistry esta conclusión que se ha vuelto un clásico. Gracias al advenimiento de la tecnología y la automatización y la informática, los errores de la etapa analítica, ¿verdad?, se han controlado muy bien y cada día más, dependiendo del nivel de tecnología del laboratorio. Y los errores están ocurriendo entonces en la etapa preanalítica y en la postanalítica, de manera que el realinear nuestras velas y nuestra visión hacia la etapa preanalítica es sumamente importante y por eso aplaudo la iniciativa de crear, ¿verdad?, estrategias y agrupaciones como la de profesionales de la etapa preanalítica para mejorar, ¿verdad?, nuestra comprensión, decía yo, de la relevancia de la etapa preanalítica y de la dimensión humana. No, la previa. Vean ustedes, ¿verdad?, en la etapa preanalítica, ¿dónde están los problemas? Mucho en la preparación del paciente, la obtención de las muestras, su procesamiento, su transporte, pero también las indicaciones médicas. En los analíticos, bueno, analizador, calibración, control de calidad. Y en el postanalítico, muchas veces que los reportes sean confiables y oportunos y claros. Mucho, muy importante. Reportes hasta interpretativos para que los médicos realmente comprendan la información que le está proporcionando el laboratorio, que no es que ellos no sepan, sino que simple y sencillamente es tal la diversidad y cantidad de estudios hoy disponibles que siempre va a ser útil tener el apoyo del laboratorio clínico en la interpretación del resultado. La siguiente. Esto, bueno, ya en la actualidad se ha desarrollado de manera muy interesante y lo que tienen ustedes aquí es un cuadro en el que se lleva en la columna del lado derecho al nivel sigma, ¿verdad?, la frecuencia de los errores para ver su magnitud, buscando la meta de cuando menos tener un sigma 4. Idealmente, utópicamente, pues nos quisiéramos tener un sigma 6 en todos los diferentes componentes. Sin embargo, bueno, pues eso no es posible. Y de aquí básicamente lo que tenemos son las 3 etapas, ¿no? El preanalítico, el analítico y el postanalítico para finalmente obtenerlo. Y esto, bueno, lo pueden descargar de nuestra página. Hay una página que habla sobre el proceso analítico y la metodología Sigma para que ustedes puedan aprender a utilizarla y aplicarla en sus laboratorios clínicos. La siguiente. Muy importante, ¿verdad?, cuando queremos hacer la mejoría de la calidad, ¿sí?, o todavía de una manera más fuerte, una reingeniería de la calidad o del proceso. Aquí lo más importante, ¿verdad?, es, número 1, identificar dónde estoy yo en este momento. Entonces, aplicar la escala Sigma que les acabo de presentar puede ser muy útil para hacer el diagnóstico situacional de su laboratorio o de su hospital.
Una vez que tienen eso y quieren mejorar, pues necesitan hacer un plan de mejora o de reingeniería. Y para eso, pues entonces tienen que tener una visión positiva de futuro. Obviamente supeditada a una misión. El punto negro es básicamente el paradigma que vamos a tener que romper, ¿verdad? Tenemos que romper un paradigma para lograr la visión de nuestra misión. La flecha, ¿verdad?, también debe de tener un impulso, ¿verdad?, en el que decimos el pasado empuja y el futuro jala, ¿sí? La visión es la que nos lleva al futuro y el pasado es el que nos empuja, ¿verdad?, para seguir hacia adelante. La siguiente. Entonces, aquí resulta muy interesante este cuadro, en donde vemos la misión nuevamente, ¿verdad? La misión es un destino, ¿verdad?, y tiene causas, ¿verdad?, causas y efectos. Para poder hacer el cumplimiento de la misión, ¿verdad?, pues necesitamos hacer el plan que ya les decía yo. Hay gente que piensa que todo ocurre por casualidad o por azar, ¿no? Como la suerte, ¿sí? Y otros que pensamos que depende del libre albedrío, de tomar una decisión. Por mi experiencia a lo largo de 70 años que llevo en este planeta, creo que en realidad son las tres, ¿verdad? En otras palabras, yo no me puedo ganar un billete de lotería si no lo he comprado, ¿sí? Y tampoco, aunque lo tenga, creo que va a ser lo mismo si lo compro y lo dejo ahí tirado y si realmente me quiero ganar la lotería, ¿sí? Hay gente que dice, voy a entrar a este sorteo y me voy a ganar ese premio, ¿sí? Y lo hace, ¿sí? Está jugando con estas tres cosas de manera simultánea. Esto es entonces una cosmogonía, ¿no? Es como una visión del cosmos. Las cosas se dan por azar, se hacen por destino y se hacen por libre albedrío. Y aunque no lo crean, a lo largo de la historia de la humanidad, las culturas, ¿sí?, se caracterizan por unas u otras. Algunos hablan del karma, ¿verdad? Y entonces es como destino, ¿no? Es lo que le tocó para esta vida, es por su karma, ¿sí? Otros que dicen, no, pues es la pura suerte, aquí no hay nada, ¿no? ¿Sí? Entonces por casualidad. Y otros que toman conciencia, libre albedrío y se vuelven más progresistas, ¿verdad? Son los que piensan en el libre albedrío. Finalmente, todas las culturas también practican los tres elementos, como todas las personas. La siguiente. Me gusta ver el tiempo como el río, ¿sí? Me gusta ver el agua como modelo. El agua tiene una flexibilidad increíble, ¿verdad? Si la ponemos en un vaso, pues toma la forma del vaso, ¿eh? Si la exponemos al sol, se evapora, se enfría y llueve, ¿sí? Cae en la montaña, se transforma en río, se va al mar, le enfriamos, se congela, se hace nieve, se hace hielo. El agua, ¿sí?, el mejor ejemplo de flexibilidad. La siguiente. Y vean ustedes qué importante es tener el modelo del agua cuando hacemos futurología, ¿sí? Bueno, la futurología no se trata de tener una bola de cristal. Organizaciones tan importantes como el Pentágono, en Washington, en los Estados Unidos, ¿verdad?, tienen departamentos de futurología y hay futurólogos, ¿sí? Y ellos obviamente hacen sus análisis, ¿verdad?, políticos, económicos, sociales, para ver el futuro. Entonces, vamos a pensar que el pasado empuja y el futuro jala, como les decía yo, ¿sí? Bueno, resulta que en el pasado aquí tenemos 5 actores, vamos a llamarles, ¿sí? 5 organizaciones, 5 personas, 5 laboratorios, 5 hospitales. Y obviamente está el líder, que es el 1, ¿verdad?, y sus seguidores, 1, 2, 3, 4, 5. Van hacia el futuro, pero están los factores de cambio, ¿sí? Hay piedras en el camino, ¿sí? El río se estrecha, ¿sí? Hay caídas, ¿sí?
Y entonces un flujo laminar que estaba aquí se vuelve turbulento, ¿sí? Y el momento en el que el flujo laminar se vuelve turbulento se le llama el punto de inflexión. Los más sensibles son capaces de sentirlo y entonces aplicar medidas para corregir el rumbo. Otros que están en el mero centro, ¿verdad?, son muy zen. Y pase lo que pase, eran el 3 y terminan siendo el 3, ¿verdad? Ellos están estables y tranquilos. Pero vean qué pasa con el líder número 1. Viene el punto de inflexión, viene el factor de cambio y cae en crisis. Un momento en el que se puede perder mucho, pero también se puede ganar mucho, dependiendo de qué. La casualidad, el libre albedrío, el destino. Aquí sí es el libre albedrío y un poco de suerte, ¿no? Con el libre albedrío y un poco de suerte, resulta que el 5, ¿sí?, ahora es el 4, ¿sí?, el nuevo líder. Y hay un proceso de selección natural. Este es el escenario de futuro. De 5 que existían, sobrevivieron 3. El 5 se fue al cielo. Metafóricamente se murió, ¿no? Se fue al cielo, ¿sí? El 1, el que estaba 1, ¿sí?, fracasó. ¿Sí? No corrigió el rumbo, no se adaptó al cambio. Eran dinosaurios y se extinguieron. ¿Sí? El 4, 3 y 2, ¿verdad?, son los que lograron sobrevivir porque tomaron las decisiones correctas, pero resulta que ahora el nuevo líder es el 4, ¿sí? El 3 sigue igual y el 2, pues ahí sigue, ¿no? Pero sobrevivió. Entonces, ¿cómo aplico esto? ¿Eh? ¿Cómo aplico esto? Siguiente. Bueno, pues resulta que se trata de un proceso de mejora continua. Cuando vemos la evolución de los sistemas de gestión de calidad en el laboratorio clínico, en medicina de laboratorio, en los 50, pues básicamente era una etapa de la confrontación, en donde llegaba el clínico y se quejaba en el laboratorio se defendía y pues ya, ¿no? Pero surge después, en los 60, el control de la precisión, ¿verdad?, la repetibilidad o reproducibilidad de los resultados. En los 70 se iniciaron los programas de exactitud, la evaluación externa de la calidad. En los 80, bueno, ya es ver no solamente la etapa analítica, sino el aseguramiento de todo el proceso en la preanalítica, analítica y postanalítica. Viene de los 80. En los 90, bueno, aprender de nuestros errores, la mejora continua. Y ya después, en el año 2000, surgieron los programas de certificación de la calidad, básicamente el ISO 9000, y en el 2010 surge ya el ISO 15189, donde está la competencia técnica de los laboratorios clínicos. Entonces, para sobrevivir, en el diagrama anterior, ¿verdad?, pues tuvimos que ir aprendiendo todo esto, ¿verdad?, para poder evolucionar y mejorar. La siguiente. Entonces, ISO 15189, 2003, es el sistema de gestión de la calidad para el laboratorio médico, así le llaman en inglés. En español le llamamos el laboratorio clínico, es lo mismo. Es una norma internacional que fue desarrollada para acreditar la competencia técnica de los laboratorios clínicos para que tengan resultados médicamente relevantes. Por eso esta plática se llama la importancia de la etapa preanalítica en la medicina de laboratorio, la relevancia. Entonces, veamos la siguiente. Conforme a esta norma, ¿verdad?, es muy importante que los profesionales nos involucremos más en la etapa preanalítica, en la indicación de pruebas, y en la postanalítica, en la interpretación de los resultados. Las normas previas eran básicamente analíticas, y esta ya expandió, ¿verdad?, su visión. Por eso es tan importante la visión y la misión.
Dentro de ello, ¿sí?, fundamental, la ética médica, en donde la confidencialidad, o sea, mantener en secreto la información del paciente, cumplir los estándares técnicos y profesionales sin las presiones del costo, evitar los conflictos de interés de tipo personal, incluyendo los comerciales o mercantiles, económicos y financieros de la organización, la no discriminación de pacientes o del personal en base a raza, género, creencia política, religiosa, etc. Pero para poder hacer ética, ¿verdad?, pues necesitamos hablar de axiología. ¿Qué es la axiología? Bueno, según Santo Tomás de Aquino, ¿verdad?, pues es el estudio de los valores. Y no estamos hablando de la bolsa de valores, sino de los valores genuinos. Vean ustedes, ¿cuáles son los valores primarios y cuáles son los valores secundarios? Para un agente de ciencias, como somos los profesionales de laboratorio, pues no estamos en busca de la verdad, ¿verdad? Porque si no tenemos la verdad, no podemos hacer el diagnóstico correcto, ¿sí? Es nuestro valor fundamental, la verdad, ¿sí? Ahora, si nosotros lo que fuéramos es una escuela de arte, música, pintura, literatura, pues nuestro valor fundamental muy probablemente sería el de la belleza, ¿verdad?, la estética, ¿sí? Entonces, pues, la ciencia es para nosotros, ¿verdad?, lo que es la estética para ellos. Ahora bien, si nosotros estuviéramos dentro de una iglesia, ¿sí?, un grupo religioso, ¿sí?, pues sería la ética, la bondad, el valor fundamental. La verdad es que no son mutuamente excluyentes. Platón decía, cuando yo estoy resolviendo un problema, ¿sí?, si la solución no es bella, sé que algo anda mal, ¿sí? ¿Sí? A eso se le llama la virtud, que es la síntesis de los valores primarios: verdad, bondad y belleza, ciencia, estética y ética. Yo recuerdo muy bien una anécdota. Estábamos nosotros en el tercer año o segundo año de patología clínica en el Centro Médico Nacional, y entonces veo yo un frotis bellísimo, ¿eh?, de una leucemia. Bellísimo, ¿sí? Estaba bien teñido, estaban bien las imágenes, los blastos, los metamielocitos, todo, todo, todo. Entonces le hablo a un colega boliviano y le digo, ven a ver qué belleza, ¿sí? Llegó él y lo vio, se rascó la cabeza y dijo, y se fue, ¿sí? Y se fue. Yo estaba viendo algo que era real, era ciencia, era bello, ¿sí? Y obviamente pues era ético, porque con esto íbamos a hacerle un bien a un paciente. A mí me emocionó, me causó felicidad. Y él dijo, ¿ya? Ahora, el tema es que en nuestra cultura los valores son placer, poder y dinero, ¿sí? A esos valores, Tomás de Aquino en sus tratados de axiología le llama los valores secundarios. Ojo con esto, si ustedes cumplen los valores primarios, pueden obtener los secundarios. O sea, me causó placer, ¿verdad?, ver eso, causó felicidad. Me pagan por hacer lo que me gusta, donde me gusta, con quien me gusta y como me gusta, ¿sí? ¿Sí? Eso también es riqueza, ¿sí?, económica, de eso vivo, ¿sí? Y la tercera, te da cierto poder, ¿no?, que no es lo mismo autoridad y poder, ¿no? Autoridad es traer una placa y un garrote, ¿sí?, dice la autoridad. Pero el poder de la axiología es mayor. Esa sobrevive cualquier nombramiento, eso es importante.
Ojo con esto. Si ustedes orientan su vida a los valores secundarios, ahí está la brújula, ¿sí? No logran los primarios. Están enfocados en los primarios. Yo quiero poder y dinero, ¿sí? Bueno, pues está bien. Materialismo puro. Neoliberalismo puro, ¿sí? Autocatalítico. Es cuestión de tiempo, ¿sí? Si se van por los valores primarios, esos son eternos, ¿sí? Qué importante, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con la toma de muestras? Pues es que es nuestro leitmotiv. O sea, si ustedes se van a dedicar a la medicina, si dentro de la medicina van a estar en el laboratorio, si dentro del laboratorio van a estar en la etapa preanalítica, que es la dimensión humana, y no tienen un enfoque basado en valores, o se ponen a estudiar y corrigen, o mejor se cambian, ¿sí? ¿No? Y obviamente, bueno, eso requiere también, dentro de la planeación de proyectos, pues necesita tener las 4 etapas que nos dice Deming: planear, organizar, ejecutar y controlar. Vean estos 3 círculos y vean ustedes el círculo 1, ¿sí? El círculo 1 es cuando alargan la planeación y la organización, la ejecución y control es muy, muy chiquitas, ¿sí? Bueno, ese es el modelo japonés. Cuando los japoneses van a hacer un proyecto, le dedican, vean ustedes, más de la mitad de su tiempo, ¿verdad? Y logran resultados espectaculares en términos de efectividad, eficiencia y eficacia en un tiempo corto, ¿sí? Luego está el modelo de la Mercedes-Benz, el alemán. Dividen en cuartiles, ¿no? 25% para cada uno, ¿no? Y luego está el modelo, tristemente, de los subdesarrollados, antes decían el tercer mundo, o en vías de desarrollo, en donde se planea y se organiza muy corto y pierden el tiempo en ejecución y control. Le hace ensayo y error. Y luego se preguntan, ¿por qué fracasamos? Porque no planeaste y organizaste. Y ahí papelito habla. Tienes que escribir tu plan, ¿verdad? Para saber a dónde vas, con qué, quién, cuándo, dónde, cómo y con qué en tu plan de desarrollo. Siguiente. Ahí está. QQCDC, ¿sí? Reingeniería de los sistemas de salud. Cuando nosotros fundamos Qualitat, entonces dijimos, ¿qué? Un procesamiento de control de calidad externo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo y con qué? ¿Sí? Y hicimos el plan y lo arrastramos el lápiz y le echamos cuenta. Y durante un año o más, ¿verdad? Escribimos manuales de procedimientos hasta que vino la entidad y nos aprobó. O sea, le invertimos a lo mejor un año de planeación y organización y luego pues, ya se disparó el proyecto. Ahora, muy importante, a toda acción corresponde una reacción de la misma intensidad, pero en sentido opuesto. Y entonces el cambio tiene 5 letras I. Imitar, iniciar, integrar, indoctrinar, incentivar el cambio. Porque la resistencia nos lleva a que lo quieran frenar. Entonces hay que esperar la resistencia, encontrarla, estudiarla, entenderla y enfrentarla, ¿sí? Entonces no nos están esperando para cambiar al mundo, ¿no? Tenemos que hacerlo primero nosotros y luego lidiar con el entorno. La siguiente. Y entonces pues esto implica, ¿verdad?, tener todo un plan, un método. Es aquí cómo garantizar la calidad analítica. Y vean dónde empezó todo. En relevancia, ¿sí? Ahí empieza todo, en la relevancia, ¿sí? Y entonces hay que ver cuáles son las metas, los requisitos, y luego llevar ya todo un plan, ¿verdad?, para poder materiales y métodos, el riesgo, el costo-beneficio, las herramientas, todo, ¿sí? Un programa interno, un programa externo, y entonces ya que tienen su plan, pues va a ser más fácil. La siguiente. Entonces, como les decía yo, una vez que surge la norma ISO 15189, pues lo primero es estudiar la norma ISO 15189, ¿no?
y ver qué es lo que contiene sobre la etapa preanalítica, ¿sí? Que yo quiero implantar, implementar, desarrollar en mi servicio de laboratorio, o en mi clínica o en mi hospital. ¿Y qué es lo que nos dice? Bueno, nos dice cosas muy sencillas. La organización, los servicios de laboratorio clínico, incluyendo interpretación y consultoría, deben ser diseñados para que todo el personal satisfaga las necesidades de los pacientes de manera prioritaria. La prioridad número 1 es el paciente. Yo me acuerdo muy bien, un día estaba yo en el laboratorio, se llenó la sala de espera para toma de muestras. Y entonces, pues ahí lo que se hacía era ir a los departamentos a pedir el apoyo, ¿verdad?, del personal para la toma de muestra, ¿sí? Así estaba planeado. La responsable del área de química clínica me dice, no doctor, estoy haciendo el control de calidad. Y dije, de eso estoy hablando. La calidad número 1 es el paciente. Deja tus tubitos, ¿verdad? Y ahorita te necesitamos media hora, ¿verdad?, para atender pacientes. Entonces ahí está, ¿eh? Anteponer la prioridad en la dimensión humana, de manera prioritaria. El personal del laboratorio con capacitación para dar asesoría sobre selección de análisis, uso de servicios, tipo de muestra que se requiere, frecuencia y motivos de repetición, y luego en la postanalítica los resultados de los exámenes. Entonces vean el énfasis en la etapa preanalítica. La siguiente. Obviamente el laboratorio debe de tener reuniones periódicas para revisar, ¿verdad?, los servicios que se proporcionaron en las 3 etapas, ¿verdad?, y sesiones clínicas sobre la interpretación, casos clínicos en medicina de laboratorio. La siguiente. Entonces, importantísimo, la relevancia médica dignifica el trabajo de los profesionales de laboratorio. Médicos, químicos, técnicos, laboratoristas, personal de apoyo, de todos. Hay que dejar atrás la idea de que los laboratorios son fábricas de resultados, en la que los trabajadores lo único que tienen que hacer, ya lo decía yo, es procesar muestras, manejar analizadores, apretar botones con eficiencia para obtener resultados económicos, confiables y oportunos. Siguiente. El sistema de gestión de calidad y competencia de los laboratorios deben ser observadas, analizadas y comprendidas como estrategias para alcanzar la relevancia médica. No es aceptable que sigamos viendo al laboratorio como un negocio lucrativo en el que se subestime y no se anteponga el bienestar del paciente por encima de todo. Y bueno, ya unas breves reflexiones, ¿verdad?, para aquellos que marchan en la luz en medio de las tinieblas, para los que escuchan la voz interior en medio del bullicio, para los que extraen del fondo de las cosas lo más bello que hay en ellas, para los que aman el camino más que la meta misma, para los que reconocen el fruto sin fijarse en el árbol, para los que admiran la rosa sin evadir las espinas, para los que agradecen el sol en verano como en invierno, para los que siembran y dejan que otros recojan, para los que ven al fruto con la certeza de estarlo construyendo. Para ustedes van estas lecciones como reconocimiento a su labor. En la programación neurolingüística no es lo mismo hablar del vaso medio lleno que del vaso medio vacío. No es lo mismo estar a favor de la paz que estar en contra de la guerra. No es lo mismo decir mantenga limpio este lugar que prohibido tirar basura. No es lo mismo, no son lo mismo los premios que los castigos. No es lo mismo aumentar nuestras fortalezas que reducir nuestros defectos. Aprovechar las oportunidades que huir de las amenazas. Educar con el amor o educar a través del miedo. Para ello, entonces, tenemos que comprender la diferencia que existe entre un equipo, ¿verdad?, y un grupo.
básicamente ocurre a nivel de verbo, sustantivo y tiempo. En el liderazgo queremos conducir el cambio hacia el futuro, como personas, como grupo, como profesionales de la etapa preanalítica. La gerencia lo único que le interesa es mantener el estatus del presente y en la medida de lo posible mantener sus privilegios. Entonces el trabajo en equipo requiere subordinar el interés personal al bien común. Una frase bellísima ya para terminar, del padre Teilhard de Chardin, un padre jesuita, ¿verdad?, que al mismo tiempo fue antropólogo de Cambridge, hizo investigaciones sobre la evolución de las especies en África, ¿verdad?, y pues era muy darwiniano en este sentido, pero al mismo tiempo un teólogo. Y entonces en esas controversias, ¿verdad?, de ciencia o fe, ¿sí? Ciencia o fe, fe o ciencia, religión, ¿verdad?, o investigación. Estoy hablando de la etapa de transición entre el siglo XIX y el XX, ¿no? Bueno, él nos dijo, pues yo tengo como esencial que el hombre esté en el universo del mismo modo que el universo esté en el hombre. Bellísimo, ¿no? Algo para meditar, reflexionar y aprender. Cada cabeza es un mundo, ¿no?, en el que cada quien habla su propio idioma. Neurolingüísticamente hablando, no es lo mismo oír que escuchar. No es lo mismo ver que observar. Cuando hablamos de sentir, no es lo mismo una sensación que un sentimiento. Calor o frío, amor y odio. Se trata, los primeros, de arcos reflejos, los segundos son funciones mentales superiores. Al final del día, es la Torre de Babel, ¿verdad? Se trata de un largo camino hacia la sabiduría en la que todo el mundo opina. Pocos conocen, menos entienden, casi nadie comprende, pero solamente unos cuantos realmente saben. ¿Sí? Esa debe ser nuestra meta, la sabiduría. Por esto aún vivimos en la Torre de Babel. Hasta que haya comprensión, no podrá haber concordia. Muchas gracias. Conócenos y únete a la red Aprofab, aprofab.org. Muchas gracias. Y hasta la próxima.